¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, colaborador y amigo. Guillermo Electricista, Ubaldo, Juanqui, Juanpi, Adriano, Leonardo, el Capitán Bombacha, un padre de familia, CF, todo para aprender. Montones de amigos que sería ingrato no nombrarlos a uno por uno. 09 Michael, Augusto, el amigo Gregorio Casa, los amigos que están siempre, los Pedro, Diego Segovia, grandes personas, Martín, Jonathan, Tito, Cobursa, Zapito. Bueno, y así podría seguir, pero los amigos que por ahí no están en esta, Martín, entre tantos otros que se vienen acercando, los amigos Nico, Alejandro de España. Los amigos que por ahí no están en este grupo, en este clima, dicen, aguantar a este loco saludando 5 minutos. Bueno, esto es así, muchachos. Este es mi taller. Acá los amigos son bienvenidos, ya sea de esta forma virtual o, como decía, leí en un comentario que me llenó el alma, aunque parezca una pavada lo que estoy diciendo. El amigo Gastón Montenegro, en las vacaciones de invierno, quiere venirse a dar una vuelta por el taller, conocerme, sacarse una foto. Cuando quieras, amigo, acá, avísame para poder estar, porque yo en los talleres o estoy todo el día o estoy 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde. Pero hay días que me la paso acá adentro desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche que subo la charlita. Así que imagínense si hay horas de taller acá adentro. Así que bueno, gente, en base un poco a los comentarios, en base a por qué lo tengo que hacer, en base a por qué es necesario, tengo que ordenar un poco el tema de los tubos. Tenía dos charlitas para hacer. Una era esta, la de ordenar la caja de tubos, pero no la de las cajas de juegos. No la caja de juegos de tubos Stanley, no la caja de tubos en top, no la caja de Drevo, no la caja Raselli. Que entre paréntesis me preguntan dónde escondo la caja Raselli, porque todos saben que para mí es como, bueno, si bien no son de primera línea, o sea, son muy buenos, pero no son Baco. Y saben que yo lo atesoro porque tienen un valor especial para mí, un valor sentimental para mí, esos tubos. Bueno, quiero que sepan que los tengo en la cabecera de mi cama. Tengo respaldar. Y ahí tengo prolijamente, obviamente bien limpita, bien ordenada, bien acomodadita, sin una gotita de tierra, la caja de tubos. O sea, sobre mi cabecera está la caja de tubos Raselli. A este nivel de locura llegamos los fanáticos. Bueno, me voy a sacar la campera porque cuando vine al taller a hacer la charlita, como que me dio un poquito de frío. Pero, ¿qué pasa? Acá adentro hay mucho fierro. Y parece que no, pero la humedad, quizás el estar un poco cerrado, se siente. Me saco la campera y ya arrancamos con el tema tubos. Me parece que voy a tener que buscar una caja. Dado que, bueno, algunas unidades van a quedar en una caja ya definitiva, que es la caja donde ahora tengo los tubos. Se las mostraría, pero tengo que hacer toda una maniobra. Pero ya más o menos la conocen. Es la caja de tubos donde tengo las llaves Crique. La idea es dejar el elenco esencial, el elenco que fui comprando unidad por unidad. El resto, si bien por ahí también pertenece a ese tipo de compras, a ese tipo de
de unidades que no forman parte de ningún juego. Vamos a ponerlas en otra caja y vamos a ir separando un poquito algunas cosas. Por ejemplo, bueno, tengo esta caja que la podría orientar a ese tema. Así que voy a sacar algunas unidades que tengo acá adentro y la voy a dejar, una caja linda, una caja grande, la voy a dejar acá abajo como para ir depositando los tubos que vayan sobrando o que quizás circunstancialmente ordenemos en la otra caja. Espero estar siendo claro. Bueno, destornillador, tres destornilladores, uno Celestal. Cuando Celestal se quiso recuperar, quiso hacer una línea económica, hizo este. Este, bueno, es de la década del 90, varilla pasante, varilla cuadrada. Ya todos saben el amor que yo tengo por estos destornilladores. Me salieron excelentes. Ojalá pudiese conseguir un juego de estos. Y bueno, uno de la línea Felo, recto, pala recta. Estaban dentro de esa caja. Se ve que estuve desarmando algún motor. Bueno, pinzas de punta, netamente para mecánica. Pinza de punta plana. Y un cortafierrito para no andar golpeando con los destornilladores, como obviamente no corresponde, no pertenece a ser. Improvisé esta mesita, tenía las patas, quiero hacerla un poquito más rígida, pero bueno, ahora como para poder estar en contacto, ustedes saben que cuando estoy grabando en esta posición es porque voy a mostrar, voy a desarmar, voy a ordenar, voy a hacer algo con las herramientas. Como les estaba diciendo, no sé si se los dije, pues me suelo ir por las ramas, muchas cosas en la cabeza, muchas cosas para hablar. Tenía dos charlitas pensadas. Esta, la de los tubos, que la quiero hacer sinceramente por el tema de que quiero separar las unidades que están de más, o sea, de más, las que compré para tener el juego uno en uno, y por ahí otra vez compré otro y bueno, quiero que quede un poquito más depurado el juego de unidades. Y tenía para hacer la charlita que se basa en 10 o 15 preguntas frecuentes que me hacen durante el mes, que bueno, llegamos, no me acuerdo si con Jonathan, a la conclusión de que habría que hacerla no tan seguido, pero una vez por mes. Bueno, se han ido juntando algunas preguntas, ya pasó un mes y algunos días, así que estaba linda para responder, pero bueno, vamos a darle a los tubos y después quizás me quedo un rato más en el taller y se las hago también. Algunos amigos preguntan por la 815, ¿qué tal esta llave? Bueno, la verdad es una herramienta muy buena, muy buena. A mí me dio un resultado bárbaro. Lo que la vengo usando en mecánica se viene comportando muy bien. Tiene un uso, o sea, cada 5 grados prácticamente tenemos un ciclo de trabajo. Es muy escueto el ángulo que se necesita para que trabaje. Verdaderamente una muy linda unidad. La 815 con esta anatomía tiene un peso considerable. Está linda. La vamos a hacer formar parte del elenco definitivo que quiero tener en la caja de unidades individuales. Bueno, llave Clicker Ruhlmann. Todos saben de mi cariño a esta llave. Tendría que haber tenido la precaución de tener un trapito para limpiarla, dado que bueno, me voy a parar, permiso. Son llaves que han estado trabajando hasta quizás ayer, por ahí alguna que otra, y bueno, tienen aceite, vieron cómo es. Por más que uno limpie, al momento de querer guardarla siempre quedan un poquito aceitosas. Vamos a tratar de solucionar eso, porque no hay nada peor que una herramienta nos manche la mano al momento de agarrarla. Ni hablar si estamos haciendo mecánica de motos y vieron que está todo en el manubrio, acelerador, embrague, bueno, cuando hay que empuñar
siempre límpiense las manos porque después no hay nada más feo que andar en la moto, ni hablar si es de un cliente. Eso habla muy mal de los mecánicos, muy mal de nosotros, si dejamos engrasados los puños. No debe pasar. Bueno, esta también va a formar parte, la verdad que son dos unidades muy buenas, que le tengo mucho cariño a las dos. Mucho más a la Ruhlmann, hablando de cariño. Calidad de Baco, increíble. En esa llave, muy buena. Bueno, alargue de 10 pulgadas, marca Robust, lo vamos a conservar, lo vamos a tener. Llave en L, que ya lo conté muchas veces, pero cuando yo era muy chico, pero muy chico, les hablo 10 años, yo pensaba que esto eran los mangos de fuerza, porque carecían de movimientos articulados, o sea, no había un punto que la herramienta sufra. Entonces yo consideraba que estos eran los mangos de fuerza. Si bien este es relativamente corto, bueno, había en el taller de Antonio algunos unos un poco más largos, entonces podía asemejarse a lo que sería el mango de fuerza, pero no, nada que ver. Esto es una llave en L, nada, básica. Yo les cuento anécdotas, experiencias, cosas que por ahí, bueno, viví, experimenté y aprendí. Cuando llegué, que abrí la charlita, vieron que tenía en el bolsillo este tubo. Este es un Sandvik Baco, bueno, SX de 30. No saben lo que pesa este tubo, ¿eh? Se nota la calidad de aquella época. Bueno, me había quedado en la ropa de trabajo. Vieron que uno a veces se pone una campera, otra campera. Bueno, me lo tuve que traer de mi casa. Este tubo obviamente va a quedar. Acá tenemos una cajita con tubos, con algunas unidades de cuando hicimos la limpieza, llamémosle, de la caja de 3 octavos, que todavía tengo unidades dando vuelta para seguir ordenando en otra cajita. Quiero sacar estos tubos del medio, tubo Baco hexagonal de 5 octavos y tubo estriado de 10 Baco también. Ando un poquito mal de la garganta, no quiero empezar con esos temas de que me duele la garganta. Bueno, llave Crick&Sick de la década del 60. La vamos, si bien la amo a esta llave, la vamos a poner para armar el juego en SICK. Nada, la vamos a dejar de costado. Bueno, mango de fuerza corto, Bremen. El largo no lo estoy viendo, no sé si lo... Sí, lo tengo que tener. Mango de fuerza corto, Bremen, como para tener una unidad de cada una. Tubo Biasoni. Este lo compré independientemente, la verdad que lo comenté, creo que en un video el otro día. Bueno, la calidad Biasoni se ganó mi respeto. En algunas unidades los tubos son espectaculares. Vamos a poner de un lado pulgadas, del otro milímetros, como para ir, estaría bueno que lo vean, como para ir sectorizando. Pulgadas, milímetros. Bueno, tenemos estos tubitos tipo estrellas ninja, que creo que en todos los talleres hay. Porque bueno, cuando pasa el distribuidor, como digo siempre, el proveedor, el muchacho de las herramientas, nada, siempre algo hay que comprarle cuando uno ya está abastecido y no hay alguna unidad que a uno lo seduzca y qué sé yo. Bueno, se compra este tipo de herramientitas, que créanme que hubo tres épocas de estas llaves, yo le llamo estrella ninja, pero es un tubo de 3 medidas, son 3 tubitos. En este caso tenemos la 8, la 10 y la 12, llave par. Bueno, en este caso tenemos la 9, la 11 y la 13, la impar. Créanme que la última calidad, o sea, la última vez que
que las trajo eran impresentables, horribles. Pero la primera y segunda camada de estas llavecitas pueden andar, pueden andar. La vamos a poner en la caja ahí de costado. Vamos a armar un jueguito de llaves, un jueguito de tubos. Voy a armar el juego de tubo en SICK, que es verdaderamente sería una linda caja para tener acá en el canal y mostrar. Bueno, llave pipa, yo le llamo llave pipa. La línea Baco la llama Baco L, media 916, en este caso Inafor. La vamos a poner en la caja de tubos esenciales. Llave T de 14. Bueno, las llaves T las vamos a poner todas juntas. Vamos a empezar a ordenar lo que es llaves T. Después le voy a hacer un lugar en la pared, dado que en el tablero ya se cae todo el tablero. Tubo Crossman de 30 milímetros. Y acá viene la dicotomía. Tenemos el Baco, el Sandvik Baco, que es una calidad muy superior, pero el corazón está acá por el tipo de experiencias vividos. Así que bueno, lo vamos a dejar acá al ladito y después definiremos quién se queda y quién se va. Tubo de 26 de la línea Stanley Fat Max, lo vamos a poner acá. Bueno, estriado de 27, Baco. Yo sé que quizás se les haga aburrido hoy, pero bueno, esto lo tengo que hacer. Y está lindo charlar un poco con ustedes, ¿no? Tubo 18, Inafor. No creo que dé para una sola parte. Esta charlita va a ser en 2 partes. Bueno, nada. Aprovecho y les comento. Yo les conté varias veces que antes de estar en las plataformas de videos, por ejemplo, bueno, en Kawaii hice un poquito más de nombre, tenía más continuidad subiendo videos, tenía más visualizaciones. En TikTok pasé sin pena ni gloria. La verdad que vieron que con lo que me gusta hablar a mí, 5 minutos, que era lo que me permitía en aquel momento esa aplicación, yo no me sentía cómodo, decidí venir a YouTube, me sentí como en mi casa, quizás al principio un poco a la defensiva, porque veía, si bien siempre fui un consumidor de YouTube, veía como los comentarios hacia determinados creadores eran muy duros. Entonces bueno, estaba un poco a la defensiva. Lo que estoy haciendo ahora, y les pido disculpas si no es de su agrado, estoy tratando de bajar de Facebook y además de algunas tarjetas de memoria que tengo guardadas, fotos que yo sacaba, por ejemplo, durante el proceso de un cambio de termo. Porque como dije en varias oportunidades, esto yo antes lo desarrollaba todo en Facebook. Sin mucho éxito tampoco. Lo que pasa que era un ambiente controlado. Participaban amigos, circunstancialmente gente que por ahí uno no conocía, pero que le permitía la entrada o no. Bueno, fiel a la política y a la dinámica de Facebook. Pero todo con fotos. Por ejemplo, el proceso de un termotanque, llegaba, sacaba una foto de cómo estaba, lo empezaba a desarmar, sacaba una foto, sacaba alguna foto de las herramientas a utilizar, después sacaba la foto del termo subido, conectado y después en funcionamiento. Estoy tratando de armar algunos videitos para que se note un poco la mano de obra, dado que bueno, quizás cuestionada por algunos o no importa. Pero bueno, ahí tengo muchos años de trabajo. Yo trabajo en los oficios desde antes que se soñase que quizás podíamos estar comunicándonos así, ustedes y yo, a través de un teléfono.
los teléfonos en aquella época, había uno por cuadra y en la casa que tenía teléfono era la que recibía la llamada de todo el barrio, porque llamaba, decía, no me ha pasado, porque bueno, era yo el que llamaba, no me gustaba poner en molestia a los vecinos en mi casa, pero era normal que digan, por ejemplo, ¿me podría comunicar con el Tano? Sí, llámelo en media hora que ahí lo vamos a buscar. Y venían los vecinos. Tano, te llaman así, si podés estar en 10 minutos. Sí, sí, bueno, había como una predisposición un poco más, llamémosle, de hermandad, ¿no? Este es un 3/4 estriado. Que bueno, se ha ido perdiendo. Y yo ya en esa época estaba trabajando. Así que bueno, resumiéndoles un poco, quiero tratar de recuperar. Tengo que hablar con una chica que maneja muy bien todo lo que es redes, internet y todo eso. Darle todo el material y que lo compile. Y bueno, nada, y que haga el video de media hora con distintas tareas. Bueno, no sé, lo vamos a estudiar. En Instagram, los amigos que están en Instagram, eso mismo yo lo bajo y lo subo a YouTube. Pero por ahí no le puedo poner música, no le puedo anexar audio. Me gustaría poder grabarle voz en off, que creo que lo voy a intentar. Entonces les voy describiendo lo que va pasando en cada una de las fotos. Porque bueno, no sé si llegué a subir 10, pero bueno, tengo ganas de mostrar el desarrollo de varias tareas que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Como les digo, esto es la puntita. Vengo de muchos años atrás trabajando y nada, me gustaría que algo de todo aquello se vea. Bueno, acá tenemos un inmiscuido de 3/4, de 36. Lo vamos a dejar acá. Ese siempre me es útil en las punta eje. 23 estriado. Vamos a empezar sacando las llaves T. Estas son de la marca Rain. La verdad que a mí me han dado buenos resultados. Ustedes vieron que las llaves T son llaves de velocidad, no son llaves para imprimir torque. Así que bueno, vamos a pasarlas acá. Tenemos otro alargue de 10 pulgadas, otro prolongador. Mientras estaba hablando, limpié uno de la marca Baku. Quiero recordar que estas son todas unidades que he ido comprando independientemente, o sea, carecen de juego. Si bien tengo juegos de Robust, pero por ahí he ido comprando unidades sueltas de Robust, de Irimo, de Biasoni, hay Inafora, hay Baco. Y bueno, he armado un juego particular, llamémosle. Tenemos el mango deslizante, este no puede faltar. Con este y con este tenemos la T que necesitamos de cualquier medida. Vamos a poner ahí. Bueno, la llave Crick genérica, que la han visto trabajar bastante en algunas cuestiones de mecánica. Tengo la de media, la de 3/8 y la de 1/4. La verdad que promedio, calidad, precio, para lo que es utilizar 1/4, 3/8, con los ojos cerrados. Las de media, que es esta, si bien yo la he usado hasta para girar cigüeñales, para probarla, la llave va bien. Pero bueno, no es esto. No es esto. Cómprenla, úsenla con cuidado. No se va a zafar sacando una bujía como el caso de Mota. Bueno, que vamos a andar hablando de eso. Acá tenemos otra calidad genérica, que esta es 3/8. La vamos a sacar de la caja también. Pero a lo que voy, que si bien las dos son genéricas, esta tiene un ciclo de trabajo con menos grados. O sea, tiene más dientes el engranaje
que obviamente obra de Crick. Bueno, vamos a sacar estas llaves pipa, llaves pipa, llaves L. Un jueguito que he comprado en alguna oportunidad en Easy. En pulgadas las compré. Viene de un lado hexagonal, del otro lado estriado. Como comenté en alguna oportunidad, me parece que tendría que haber venido al revés, porque tenemos la estría de este lado y el hexágono de este, cuando por ahí la fuerza la imprimimos de esta manera. Esta es una llave, porque muchos me preguntan para qué sirve. Y es una llave muy útil para cuando, por ejemplo, tenemos que utilizar un tubo, pero necesitaríamos un tubo largo, y así todo, por ahí nos queda corto, no sé si me explico. Entonces, el excedente de tornillo saldría por acá. Se generaría este efecto. Imagínense que acá está la tuerca. Se generaría este efecto. Una llave interesante que me arrepiento de no haber comprado algún jueguito más. Bueno, una llavecita de cricket de 3 octavos, del jueguito de tubos Taiwán, no los Aiwa. Una linda llavecita. La vamos a conservar ahí. Otra de 3 octavos, pero de la línea Robust. ¿Qué tenemos acá? Un Inafor de 1 pulgada, 1/4. Estriado en este caso. Estriado. Ya hablamos el otro día del por qué un tubo hexagonal y por qué un tubo estriado. Si bien el estriado va en los dos, pero bueno, vamos a tener acá. Después separaremos un poco qué unidad se queda y qué unidad se va. Prolongador de 5 pulgadas. Este es de la línea Workmaster. Bueno, de Stanley, de la década del 90. Ha aguantado mucho. Otra llavecita de 3 octavos. Un poquito más nueva que la anterior, que la pasé sin pena ni gloria. Pero bueno, esta está gastada del uso. Esta ha trabajado mucho conmigo. Y esta es un poco más nueva. Cuando jubilé a esta, me compré esta. Y bueno, nada. La verdad que las dos. A mí la línea Robust me gusta y me gusta bastante. Bueno, otra de las llavecitas que les conté recién. Tubito de 1 pulgada, 1 octavo. Este es un Haser. Y este lo compré, me acuerdo claramente. Se lo compré a una señora ahí en Bransen. La gente de Aedo, Ramos, Villaluzuriaga. Bransen, cuando se empieza a llamar Aquiles, los que somos de Aedo, yo vine a Aedo a los 5 años. Los que somos de Aedo conocemos como Bransen, pero en un momento se llama Aquiles. Donde se llama Aquiles hay una ferretería que es como un triangulito. Ahí se lo compré a la señora. Tubito de la línea, ¿cómo les dije? Helser. Suena a alemán, suena a inglés. La verdad que a mí me dio buenos resultados. No tengo demasiados de eso y creo que se notó. Bueno, tubo estriado, Baco, de 28. Usadito. Está usadito el tubo. Vamos a poner acá en los milímetros. O sea que ya tenemos 30. Tenemos 28, 27, 26. Ya van a empezar a salir los que faltan. Bueno, de la línea Bremen, 32. Lindo tubo. La verdad que Bremen me gusta y me gusta bastante. Tubo saca bujía, 21 milímetros. 21 milímetros, pero era 13-16.
pero 21, lo hacen de 21. Después tenemos Baco, prácticamente sin uso, pero tenía que estar. 29. Tubito de 29, tubo de 29. Para los bulbos, yo generalmente uso los juegos en top, que esté trabajando en el momento. Pero tengo el Stanley, me ha dado muy buen resultado. Pero el 29 lo uso hexagonal, porque al ser un material blando, el tema de bulbo, cuando uno hace fuerza tiene que estar seguro de que no va a zafar. Y con la estría, si bien también es un tubo de 29, pero vieron que apoya un poco menos y corremos el riesgo de que se zafe y después ya es una complicación. Bueno, tenemos 19, uno de los tantos que debe haber, la línea Bremen. Tenemos un 22 de la línea Bremen también. ...916 estriado de Bremen. Ya se me está por cortar. No sé si se va a cortar, pero bueno, generalmente a los 32, 33 minutos se corta. Los invito a los amigos que se van, bueno, les dejo la segunda parte, véanla cuando quieran. Los amigos que se quedan, como digo siempre, prácticamente pegados, por una cuestión de tiempo, hasta que se termina de subir la primera parte y se termina de subir la segunda, prácticamente la van a ver muy tarde, pero bueno, yo me voy a quedar desarrollando lo que falta de esta limpieza y de este reordenamiento de tubos, dado que bueno, necesito tener un control, un orden y separar algunas unidades que generalmente uno usa, después termina dejando en una caja, en otra, y quiero que las unidades vuelvan a sus correspondientes cajas. Espero no haberlos aburrido, los amigos que se quedan con la primera parte nomás, espero haberlos entretenido, haberles aclarado alguna duda sobre algo, sobre el tema videos con fotos, quiero que eso se sepa, porque por ahí no entienden, no tiene audio, voy a tratar de buscar la manera de anexarle voz en off, pero quiero que vean, no voy a poder reproducir la totalidad de los trabajos que tengo realizados, como dije, pero voy a tratar de subir algún contenido